vamos a dar continuidad al tema que revisamos la clase anterior. Me refiero al tema de vectores. Si recordamos la clase pasada, comentamos que existen dos tipos de cantidades, o mejor dicho, podemos reorganizar las magnitudes físicas que habíamos estado trabajando en análisis dimensional para separarlas en dos categorías nuevas, que son cantidades escalares y cantidades vectoriales. Las magnitudes físicas fundamentales serán cantidades escalares y habrá algunas magnitudes derivadas que también lo sean. Pero también tenemos el que las magnitudes derivadas también son, bueno, otros tipos son magnitudes de tipo vectorial. Vimos concretamente el caso del vector de posición. El vector de posición, como su nombre lo indica, permite ubicar a un objeto o a un lugar, a una persona, a lo que ustedes les gusten, respecto a un punto de origen. Eso es lo que hace el vector de posición. La notación para el vector de posición y que se puede extender a cualquier vector, pero bueno, estamos iniciando con este, es esta, la que tenemos aquí. Una letra R minúscula acompañada de una flecha en la parte superior. Después, dos términos que reciben estas cuentas, aquí lo tenemos, como componente y del vector, a este número que se obtiene, y se le hace acompañar de este elemento i con un acento circunflejo. Se le pone un más o un menos dependiendo del signo de esta otra cuenta, y2 menos y1, y a esto se le hace acompañar de una letra j minúscula también con un acento circunflejo. Hasta aquí, ¿todo vamos bien? Eso fue lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Bueno. Adicional a esto, vimos que podemos calcular lo que se conoce como la magnitud o el módulo de un vector. De esta forma, tomamos las componentes del vector, las elevamos al cuadrado, las sumamos y al resultado que se obtiene de esa suma le extraemos la raíz cuadrada. Esa cantidad que se obtiene se conoce como módulo o magnitud del vector. Y tenemos dos formas de representarlo, o al menos es la que se suele encontrar en la literatura. Igual como tenemos al vector, la letra en cuestión con una flecha, pero ahora nótese dentro de dos barras verticales. La otra forma es simplemente quitar la flecha. O sea, cualquiera de las dos es válida y pueden ocuparlas sin ningún problema. Y el módulo siempre es una cantidad, aquí hay que aclararlo, una cantidad real. Un número real siempre positivo además. Nunca van a encontrar, y es que no tiene sentido, hablar de el módulo de un vector con signo negativo. ¿Qué hicimos también la clase pasada? ¿Recuerdan qué más se hizo? Pues hicimos unos ejemplos, profes. Ok. Calculamos. Ajá. Y como lo mencionaba mi compañero, también lo de las razones trigonométricas para calcular los ángulos. Correcto, muy bien. Entonces, me parece que ustedes calcularon, también por su cuenta, los módulos de los vectores que aquí habíamos construido, ¿no? Los vectores de posición que ubicaban a estos tres lugares, una casa, una escuela y una farmacia. Y después vimos que hay una conexión entre lo que ustedes saben de trigonometría y esto que estamos aquí viendo como vectores. Concluimos entonces que, vamos a ponerlo de esta manera, un vector dibujado en alguna dirección en el plano XY puede definir de manera ahí un poquito escondida un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo resulta que las longitudes de sus catetos son respectivamente la componente X del vector y la componente Y del vector. Y la hipotenusa, lo que ustedes conocen de trigonometría como hipotenusa, en este caso está dado
por el módulo del vector. Entonces, claro, en la clase anterior, utilizando las componentes del vector, como está aquí, tangente del ángulo θ, este que está aquí indicado, el que se forma entre la componente x y nuestro vector, se calcula como el arco tangente de, bueno, el ángulo θ se calcula como el arco tangente de la componente y entre la componente x. Y ustedes, bueno, ya hicieron algunos ejemplos. ¿Y qué notaron también, no? Que es importante indicar siempre dónde está el cuadrante. ¿Y hasta aquí todo bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, entonces lo que vamos a ver a continuación es lo siguiente. Me voy a regresar a estos ejemplos, que si ustedes recuerdan son los que dimos para ilustrar un poco cuáles son algunas cantidades vectoriales que nos podemos ir encontrando en el camino. Ahora, vamos a trabajar con ellas para escribir estos vectores o tratar de escribirlos de la manera en que les dije que podemos hacerlo. Así. Por ejemplo, fuerza. Este caso lo vamos a representar así. Vector fuerza, una F con una flecha arriba. Ahí está. Estoy hablando de un vector. Es igual a qué. A ver, ¿cómo traducimos esto? 10 newtons hacia la derecha. ¿Cómo lo escribiríamos utilizando esta representación con las componentes, la I y la J? 10 newtons y 10 newtons, sí, ok. Muy bien. ¿Algo más? ¿O hasta ahí estaría? Pues podríamos indicar que son 0 newtons en J, ¿no? Es indistinto. No sé si para... O sea, si los vectores siempre tienen que llevar y las componentes tanto en I como en J. Mm, No necesariamente. Ah, Es decir, entonces sí sería solamente hasta ahí. podemos dejarlo incluso así como mencionaban, como primer caso, así. Y está bien. Pero como es un cero lo que está aquí, pues podemos omitirlo. Simplemente pues no indicarlo. Sí, profe. ¿Vale? Ok. Vamos con el siguiente, aceleración. ¿Cómo lo escribiríamos? Voy a poner una A Mm, minúscula. sería menos 10, porque está hacia la izquierda. Muy bien. Y sería menos 10 metros sobre segundos, ¿no? Muy bien. Menos 10 Y metros sobre segundo y. Perfecto. Ahí está. Campo eléctrico. Voy a ponerlo. Voy a cambiarlo para irle variando. Ahí está. Hacia el norte. Voy a utilizar la letra E para el campo eléctrico. 200 newtons Coulomb en J. 200 newtons sobre Coulomb. J. Muy bien. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí va quedando claro lo que estamos haciendo con los ejemplos que habíamos escrito anteriormente? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces vean, están con lo que vimos la clase pasada, ya son capaces de representar de forma analítica eso que estaba escrito de forma, bueno, en forma de texto. Y vean, ya le dieron la anotación. Y la cantidad positiva si va hacia la derecha. O si, como en el caso de la aceleración, nos indica que ese es a la izquierda, entonces hay que anteponer un signo negativo. Menos 10 metros sobre segundo cuadrado y. El i, recuerden, siempre nos habla de la dirección horizontal. Y este signo menos nos indica que es hacia la izquierda. En el caso del campo eléctrico, nos dicen 200 newtons sobre Coulomb hacia el norte. Bueno, aquí tenemos la cantidad, 200 newtons sobre Coulomb. Y como es hacia el norte, sabemos que esto tiene que ser con J, positivo todo. ¿Dudas, comentarios con estos dos casos? No, profe, ninguno. ¿No? Vale. Ahora entonces,
voy a borrar lo que escribimos y vamos a ver qué pasa con la velocidad y la tensión. ¿Cómo podrían escribir lo que nos dicen ahí acerca de la velocidad? V, que es la velocidad, igual a... ¿Lo podríamos decir sin sacar sus medidas? O sea, o, No sé a qué nos estamos refiriendo. ¿Cómo? o sea que si no es necesario primero sacar sus componente X y su componente Y para poder así expresarlo como I y J. Eso exactamente es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos aquí conocer sus componentes para poner aquí unos números acompañados de estas letras I y J respectivamente. Eso es justamente lo que vamos a tratar este día. Porque con los otros tres casos sí notan que fue bastante sencillo. Sí, profe. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa cuando un vector, como es en este caso para la velocidad y la tensión, nos dan información no como estamos acostumbrados, que sería cuando pedimos o damos indicaciones? Camina 200 metros hacia la derecha y después 300 metros hacia el sur. O sea, con esta información nosotros ya podemos darle forma de un vector. Los tres casos que vimos, fuerza, aceleración y campo eléctrico, caen en esta categoría, digamos. Me estarían diciéndome simplemente hacia la izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste. Entonces, como que hay más fácil identificar la forma del vector. Pero, ¿qué pasa cuando, como vean aquí, en velocidad y tensión, me están dando otra información? Es lo que vamos a ver entonces a continuación. ¿Cómo encontrar las componentes cuando me dan como información el módulo del vector y el ángulo que se está formando con el eje X positivo? Para hacer eso, no tenemos que ir muy lejos. Vamos a tener que utilizar esas razones trigonométricas que no habíamos empleado hasta ahora. Entonces, vean, la razón tangente, nos permite pasar u obtener el ángulo que está formando el vector a partir de las componentes. Mientras que estas dos razones trigonométricas van a ser lo opuesto. Del ángulo y del módulo del vector vamos a poder determinar el valor de cada componente. ¿Sí vamos bien? ¿Sí va quedando esto claro? Sí, profe. ¿Sí? Vale, entonces vamos a seguir con esta parte. La clase pasada ya calcularon varias cosas. Ya tienen el ángulo de los vectores y ya tienen los módulos. Así que vamos a utilizarlos. Vamos a seguir trabajando con esos datos. Y esto es lo que vamos a trabajar ahora. ¿Qué es lo que se hizo? De la definición de la razón seno, por ejemplo, que recuerden ustedes, es, desde el punto de vista trigonométrico, nos dicen que es cateto opuesto al ángulo entre hipotenusa. En el lenguaje de vectores decimos, la función seno es igual a la componente y del vector entre el módulo del vector. Se hace un despeje y llegamos a la ecuación que tienen ustedes a la derecha. Similar con la función coseno. Desde el punto de vista trigonométrico nos dicen cateto adyacente entre hipotenusa. Desde el punto de vista de vectores vamos a utilizar estos nuevos términos. Coseno del ángulo θ es igual a componente X del vector entre el módulo del vector. Despejando, tenemos esta otra ecuación. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya entonces, ya tenemos la pareja de ecuaciones que nos van a permitir obtener las componentes a partir de estos dos datos. El módulo del vector y el ángulo que forma con el eje X. Pues vamos a poner esto a prueba. Vamos a utilizar la información que ustedes calcularon la clase anterior para
digamos que recuperar las componentes de los vectores, de los 3 vectores que también vimos la clase pasada. Entonces, aquí está. Obtener las componentes de cada vector en los problemas anteriores a partir de su módulo y su dirección. Cuando yo hable de la dirección de un vector, vamos a entender que estamos hablando del ángulo que forma con el eje X positivo. Eso también ustedes lo van a encontrar en la literatura, por ejemplo, en los textos que tenemos en Classroom. Ahí van a estarles hablando de dirección. De lo que están hablando o a lo que se refieren es el ángulo. Bien, entonces vamos a ver. Para el vector que se ubica, que ubica a la escuela desde la casa, ¿qué módulo y qué ángulo teníamos? Para ese vector que ubicaba a la escuela respecto a la casa, el vector AB. ¿Qué módulo tiene? ¿45 grados, no? ¿Módulo? No, el módulo no. Ah, no, el módulo es de 3 por raíz cuadrada de 2. Muy bien, 3 por raíz cuadrada de 2. Ese es el módulo. ¿Y el ángulo? Su dirección. El ángulo es 45 grados, me parece. 45 grados, ¿ok? Sí, todo eso lo tienen, ¿no? Se calculó la clase pasada. Vale, entonces listo, ya tenemos estos datos. Pues solamente ahora hay que ponerlos en marcha, hay que sustituirlos en estas ecuaciones. ¿Qué tendríamos entonces para la componente Y? ¿Cómo se estaría calculando? Pues para la componente Y tenemos su módulo y conocemos el valor del ángulo, entonces es su módulo por el seno del ángulo. El seno de 45 grados, ¿ok? Y para la componente X, El módulo por el coseno de 45. muy bien, exactamente. Eso es lo que se estaría realizando. La componente X se calcula multiplicando el módulo del vector por el ángulo. Aquí está la información. Hemos sustituido. Módulo vale 3 veces la raíz de 2 por el coseno de 45 grados. Y eso, pues, nos va a dar exactamente el valor de 3. Con la componente Y, algo similar. Tenemos el módulo, pero ahora multiplicamos por el seno del ángulo θ. Sustituimos valores y nos entrega el resultado de 3. ¿Hasta aquí preguntas, jóvenes? No, profe, ninguno. Creo que no, profe, no. Ok, vale. Entonces, podemos estos términos acomodarlos, porque recuerden ustedes, también hicimos esa aclaración. Voy aquí arriba y dijimos que para ser económicos en la notación íbamos a estar llamando, o ya íbamos a identificar a esta Rx como la componente, o sea, este valor en el vector de posición. Recuerdan que así les dije que se calculaba. X2 menos X1 y más, aquí abro paréntesis, Y2 menos Y1, cierro aquí, y J. Entonces, para ser económicos, podemos escribir esto como Rx y más RYJ. ¿Sí me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Entonces, nada más es lo que hice, ¿no? Para no estar cargando siempre X2 menos X1, X2 menos X1, simplemente llamémosle Rx. Listo. Y algo análogo con el otro término. En lugar de estar escribiendo Y2 menos Y1, aunque sabemos cómo calcularlo, vamos a nombrarlo simplemente como RY. Entonces, lo que se acaba de encontrar son estos dos términos. Estos que venir acompañando a I y a J.
Entonces, ¿qué forma va a tener el vector si utilizamos lo que acaban de encontrar? Pues Pues, 3 de 3 y coma 3J más 3J. Más, ok, más. Exacto. y en este caso no se tiene una unidad, no sé, nada más se deja así, ¿no? En este caso, no estamos definiendo una unidad de medida. De hecho, Ujú. dijimos, ¿no?, que ustedes consideraron que eran metros, o cuadras, o kilómetros. Pero claro, cuando ya veamos vectores que tengan unidad de medida, esas unidades de medida sí hay que estarlas, pues, indicando. ¿Sí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí. Vale. Y entonces vean, con este procedimiento comparamos con el que tenemos por acá arriba. Aquí está. Y hemos obtenido el mismo. Hemos regresado a expresar el vector en términos de sus componentes. Y nótese que lo que utilizamos fue su módulo y el ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces hay dos de calcular el vector de posición, ¿no, profe? Por sus coordenadas y por su módulo y ángulo, ¿no? Exacto. Hay dos maneras de representar una cantidad vectorial. Exactamente. Tenemos esas dos formas. Y vemos que podemos pasar de una a la otra. ¿Continuamos con el siguiente o hay alguna pregunta en este caso? No, profe. ¿No? Ok. Vale, entonces pasemos al siguiente. Vamos a trabajar ahora con el vector que ubica a la farmacia a partir de la escuela. A ver, corríjanme si aquí hay un error. Estos serían los datos que ustedes obtuvieron. El módulo de ese vector, aquí lo voy a poner, R, creo que era C, no era BC. El módulo del vector RBC es de 2 veces la raíz de 2. Sí, profe. Ok, muy bien. Y el ángulo que forma con el eje X positivo, pues habría dos maneras de poderlo indicar. La primera es decir, que tiene un valor de menos 45 grados, pero medido en el eje, perdón, en el cuarto cuadrante. O bien, si estamos más acostumbrados o nos gusta medir los ángulos de forma antihoraria, siempre partiendo del eje X positivo, entonces vamos a preferir utilizar el valor de 315 grados. Y pues solamente sustituyen, como se muestra aquí, y encuentran estas cantidades. ¿Cuál es la forma del vector? En sus componentes. En Y tiene menos 2. Pues ahí ya las tiene. Jaja. Menos 2 y en el otro 2. ¿Ok? Y entonces, escribiendo el vector en forma de sus componentes con esta información. Sería 2 2 y y sí, más 2 y menos, J, 2i y después menos menos 2 J, menos J. 2j. 2J, perdón, sí. Exacto, ahí está entonces. El vector tiene expresado como en sus componentes 2i menos 2j.
Y si comparamos con el cálculo de la clase anterior, vemos que estamos recuperando lo que ya sabíamos. Aquello que habíamos determinado por otros métodos, utilizando las coordenadas de los puntos que une este vector. Profe, entonces en el ángulo si le ponemos menos 45 nos arroja el mismo resultado, ¿no? Sí, sí, en este caso va a suceder eso. Pero aquí hay que tener cuidado porque, por ejemplo, déjenme pensar en un ejemplo. Ya sé. A ver. Ya sé cuál. Hay que tener mucho cuidado aquí por la siguiente situación. Imaginen que tienen esta información. Está el ángulo, pero medido de esta manera. También es un ángulo de menos 45 grados. El menos es porque estamos midiendo el ángulo en sentido horario. Pues a 180 no se le restaría ese 45, profe. Exacto. Entonces el ángulo que habría que utilizar es el de 180 menos 45, es decir, 300, ¿cuánto? 135, ¿no? Sí. Sí, ¿Sí? Vale, entonces ese es el ángulo que estaríamos metiendo si estuviésemos en esa misma dinámica aquí. Pero el punto que quiero llegar es el siguiente. Siempre tiene que quedar claro en qué cuadrante está el ángulo, en qué cuadrante se está formando, porque ese también vale menos 45 grados, como el que encontramos acá, este. La diferencia es que esta cantidad, este ángulo, está en el cuarto cuadrante, mientras que este está en el segundo. Si uno utiliza así coseno de menos 45 y no se fija en qué cuadrante está, podría llegar a cometerse un error a la hora de expresar el vector en la forma de sus componentes. ¿Sí queda claro esto? Pero por lo general te dicen en qué cuadrante está, ¿verdad? Para que no haya problemas. Sí, o uno lo puede ver de una figura que también venga acompañada de la indicación. Ok. Pero, profe, en este caso sería indistinto. O sea, supongamos en un ejercicio que nos dicen nada más el valor del ángulo y su módulo. Ajá. En este caso llegamos al mismo resultado. O sea, sustituyendo el 2 raíz de 2 por el seno de menos 45, pues sigue siendo menos 2. Ajá. Pero pues supongo que ahí va a cambiar con... Al momento de obtener sus componentes ya nos vamos a dar cuenta en qué cuadrante se encuentra. Exacto. Es hasta que calculemos y veamos en sus componentes si lo que estamos encontrando coincide, por ejemplo, con la figura o con el contexto del problema. Por eso hay que estar, digamos, siempre hay que, en general, mi sugerencia es, sean críticos con el resultado al que llegan. Como en este caso, contraste, ¿no? Si llegara a ocurrir un ejercicio de ese estilo, en el que resuelven, sustituyen, pues vean, a ver, lo que estoy encontrando es congruente con el problema, con los datos o con la figura que me están mostrando. Porque a veces, tal cual, no es que hayan ustedes utilizado mal los datos. O sea, la calculadora operó bien, ustedes digitaron los datos correctos, pero el contexto del problema es el que, de alguna manera, dirige si este resultado es congruente o no.
¿Sí queda claro esta indicación? Sí, profe. Sí, O profe. sea, lo que quiero al final es, o sea, el mensaje que les quiero enviar es, cuando lleguen a un resultado, analícelo. Vean si sí es, si entra dentro, si entra en el contexto del problema o aunque está bien numéricamente, no tiene sentido en el contexto del problema. No solamente queden y, bueno, llegué al resultado y 10. No. Vean si tiene sentido lo que están encontrando. Bien, para terminar, el último vector, tenemos el que ubica a la casa a partir de la farmacia. Este vector, si no mal recuerdo, se había nombrado como CA. ¿Qué módulo tiene? Raíz cuadrada de 26. Raíz cuadrada de 26. Muy bien. ¿Y dirección? 11 grados. Ok, 11 grados. Pero, bueno, Aproximadamente 11. 191 grados. ambas, ¿cómo se llama? Ambas componentes eran negativas en su momento. Ok, vale, entonces, si utilizamos el valor de 11 grados, tiene que quedar claro que se está midiendo en el tercer cuadrante. O para evitarnos ese problema, pues diremos directamente 191 grados. Bien, si utilizan estos datos, como fue en los dos casos anteriores, ¿qué encuentran para cada componente? Menos 5i menos j. Así ya directamente, o sea, exactamente quiero decir. Pues hay unos decimales, nada más. Exacto. Sí, digamos, el valor, no le estamos pegando exactamente a los valores que ya conocíamos anteriormente, y eso es porque redondeamos, ¿no? El ángulo. El ángulo realmente no es de 191 grados, sino creo que traen no sé cuántos decimales, si se trunca en algún momento o tiene infinito, una cantidad infinita de decimales. Nada más es por eso. Pero bueno, aún así podemos compararlo. Aquí está. El primer término, menos 5.05, que es muy cercano al 5, y en la componente y, menos 0.97. A lo que sí le estamos pegando correctamente es a los signos, ¿no? O sea que este vector también se ubica en el tercer cuadrante. Si quisiéramos mayor exactitud, es decir, acercarnos a los valores correctos, menos 5 y menos 1, pues aquí en el ángulo tendríamos que incluir más cifras decimales. Pero bueno, al menos así creo que es una muy buena aproximación. Hasta aquí, ¿cómo vamos con todo esto? Bien. Bien, profe. Sí, ok, en el chat, González, el que se acaba de hacer es en el tercer cuadrante. Del vector que ubica a la casa a partir de la farmacia, sí. Este es un vector que está definido en el tercer cuadrante. Profe, ¿Sí? ¿cómo supo que ahí fueron los 11 grados o 191 grados? Porque ya habíamos nosotros calculado anteriormente, o sea, este dato de 191 grados lo calculamos la clase pasada. De esta manera. Ya, no, es que no me acuerdo. Gracias. ¿Vale? Sí, de nada. Hasta aquí entonces todo esto fácil o difícil. Fácil. Fácil, Ahí de fácil, usted. profesor. Ok. Bueno, pues
lo que les he estado comentando se aplica para cualquier vector, para cualquier cantidad escalar. O sea, el principio es el mismo a lo que quiero llegar. Entonces, bueno, para finalizar o concluir esta sesión, tenemos aquí una especie como de diagrama que resume lo que hemos visto hasta este momento sobre las cantidades vectoriales. Una cantidad vectorial la vamos a estar identificando con una letra, mayúscula o minúscula, pero siempre con una flecha sobre de esta letra. Es así como ustedes lo van a encontrar en la literatura. O incluso hay libros que ponen la letra más en negrita. Es otra forma. Pero como aquí pues va a ser complicado que cada vez que escriba un vector esté ahí remarcando la letra, pues mejor ocupamos esta notación más económica, donde solamente coronamos con una flecha a la letra en cuestión. Bueno, ¿qué hemos visto hasta este momento? Que una cantidad vectorial tiene lo que se conoce como una forma rectangular. Es la que vimos la clase pasada en esta analogía de pedir direcciones. ¿Cuánto me tengo que mover hacia el este o al oeste? ¿Y cuántas cuadras tengo que avanzar hacia el norte o al sur? Esta forma de escribirlo es la forma rectangular. Escribimos al vector en términos de sus componentes. La otra forma es expresar al vector utilizando su módulo y su dirección. Ahí están, son dos formas de representar la misma cantidad vectorial. Y finalmente este día, ¿qué es lo que vimos? Cómo pasar de una forma a otra. Si estamos en la forma rectangular y queremos por necesidad, por algún cálculo, pasar a la forma polar del vector, estas son las ecuaciones que hay que utilizar, que yo creo que para ustedes no son nuevas. En trigonometría las ocupan bastante, ¿no? Para el ángulo, utilizamos el arco tangente de la componente Y entre la componente X, en ese orden. Y el módulo del vector se determina, pues, sumando los cuadrados de las componentes y a ello se le extrae la raíz cuadrada. Y si estamos en la forma polar, ocupamos las otras ecuaciones, las otras razones trigonométricas. La componente X se escribe como módulo del vector por el coseno del ángulo que forma con el eje X positivo. Componente Y del vector se calcula multiplicando el módulo del vector por el seno del ángulo que forma con el eje X positivo. Y ahí está. Está resumido lo que hemos visto hasta este momento sobre estas dos formas de representar a los vectores. ¿Preguntas, comentarios de esto que aparece en pantalla? No, profe. ¿Todo claro entonces? Profe. ¿Sí? La próxima Sí. clase vamos a dar Sí, repaso profe. de esto. ¿Perdón? Que si la próxima clase vamos a dar repaso de esto. No, vamos a explorar más propiedades que uno puede obtener mediante la forma rectangular. Digamos, lo que estoy aquí, o al menos concluyendo, es que existe una forma diferente de la rectangular para hablar de los vectores, para representarlos. Ya cuando comencemos con la parte de mecánica, sobre todo, me refiero a leyes de Newton, incluso hasta también cinemática, ¿por qué no? Vamos a estar alternando entre estas dos formas. A veces la información que nos proporciona el problema viene en forma polar y tenemos que transformarla a la forma rectangular para poder hacer cálculos. Entonces, bueno, en la siguiente clase vamos a ver propiedades que tienen que ver con las operaciones que se pueden hacer con vectores. Ustedes saben que se pueden sumar. Incluso hasta gráficamente nos hablan de que existen dos métodos, uno que se llama el paralelogramo y otro que se llama del polígono.
Y bueno, si uno tiene el tiempo suficiente, pues ahí, y tiene muy buen pulso, pues puede ahí estarse pasando, dibujando vectores, ¿no? De forma gráfica. Pero la siguiente clase vamos a ver de forma analítica esas propiedades. Pero si quieren dar un repaso de esto, les pido entonces que estos dos que quedaron pendientes, velocidad y tensión, exprésenlos en su forma rectangular. Porque la información que nos están proporcionando, si lo notan, menciona datos de la forma polar. Profe, Sí, en el ejemplo de velocidad, lo tomamos el ángulo como 45 grados. sí. Ok. Bien, jóvenes, ¿más Profe. preguntas, comentarios? Sí. Vamos a contemplar a los datos de, en este caso, a los 20 kilómetros y a los 10 newtons como sus módulos. Sí, Ah, ok, ya. Gracias. sin nada. Bien, entonces, la siguiente clase, antes de iniciar con el siguiente tema, revisamos esto para ver que todos hayan llegado a lo mismo, o si hay alguna duda o algún problema con ello, pues lo comentamos. Sí, profe. ¿Vale? ¿Ok? Claro, profe, gracias. Vale, bueno, bien, jóvenes, pues nos escuchamos hasta la siguiente semana. Gracias. De acuerdo, profe, gracias. Que tengan un bonito fin de Gracias, profe. semana. Hasta luego. Igualmente, Luego, buen profe. fin de Nos semana. vemos, profe. Hasta Hasta luego. luego.